Mi esposa me traicionó con su madre en un fraude brutal. Pedían $3 millones para el divorcio, pero volteé a la suegra y las dejé sin nada. Tengo 52 años. Soy CEO de una empresa de tecnología que fundé hace como 20 años, y necesito contar esta historia porque básicamente me casé con alguien que me traicionó de la forma más calculada que te puedas imaginar. Y lo peor es que debí haberlo visto venir, porque no es la primera vez que me pasa algo así, pero supongo que siempre quieres creer que esta vez es diferente, ¿sabes? Déjame empezar por el principio para que entiendas por qué esto me afectó tanto. Cuando tenía como 38 años me casé con Jessica, una mujer que conocí en una conferencia de negocios. Todo parecía perfecto al inicio. O sea, ella era inteligente, exitosa, teníamos cosas en común. Duramos 2 años casados y cuando me pidió el divorcio, resulta que se llevó una cantidad absurda de dinero. No teníamos prenup porque, bueno, yo era un idiota que pensaba que el amor era suficiente. Después de eso me volví súper desconfiado con las mujeres, especialmente cuando notaba que mostraban demasiado interés en mi dinero. Pasé años saliendo con algunas personas, pero nunca dejaba que las cosas se pusieran serias. Tipo siempre mantenía cierta distancia emocional, porque no quería volver a pasar por lo mismo. Entonces, hace como 4 años, contraté a Verónica para el departamento de marketing. Tenía 27 años en ese momento. Era buena en su trabajo, profesional, y honestamente no pensé mucho en ella más allá de eso. Pero empezamos a coincidir en reuniones, a veces almorzábamos con el equipo, y, no sé, comenzó a haber algo ahí. Ella era diferente a las otras mujeres que había conocido después de Jessica. No preguntaba sobre mi dinero, no hacía comentarios sobre mi casa o mi auto, literalmente parecía interesada en mí como persona. Un día después de una reunión particularmente larga, nos quedamos hablando y terminamos saliendo a cenar. Fue casual, sin presión, y me gustó eso. Empezamos a salir de forma discreta porque ella trabajaba para mí y, ¿verdad? No quería que hubiera problemas en la oficina. Durante 6 meses mantuvimos las cosas súper privadas. Nos veíamos fuera del trabajo, en mi casa o en lugares donde nadie nos conociera, pero resulta que alguien en la oficina nos vio juntos y empezaron los rumores. La cosa se puso incómoda porque la gente comenzó a hablar, y Verónica vino a mi oficina un día y me dijo, mira, si vamos a seguir con esto, tenemos que hacerlo oficial porque estos chismes me están afectando profesionalmente. Tenía razón, así que lo hicimos público, y ella dejó su puesto en mi empresa para trabajar en otro lado. Todo parecía manejarse bien, ¿sabes? Después de un año de estar juntos oficialmente, Verónica sacó el tema del matrimonio. Me dijo que me amaba, que quería construir una vida conmigo, que ya no éramos unos niños y que tenía sentido dar el siguiente paso. Yo me puse nervioso, la verdad, porque después de Jessica tenía este miedo constante de que alguien me usara otra vez. Pero entonces Verónica hizo algo que me sorprendió completamente. Me dijo, ya sé que tienes miedo por lo que pasó en tu matrimonio anterior, así que firmemos un prenup. Yo quiero estar contigo por ti, no por tu dinero. Y si un documento legal te hace sentir más seguro, hagámoslo. No puedes imaginarte lo que eso significó para mí. Tipo, aquí había una mujer que estaba dispuesta a proteger mis intereses sin que yo se lo pidiera. Me sentí como un idiota por haber dudado de ella. Le dije que sí, que me casaría con ella, y literalmente una semana después estábamos casados. Fue una ceremonia pequeña, solo algunos amigos cercanos, y su madre, Gloria. La madre de Verónica era una mujer de como 55 años, muy amable, siempre sonriendo, y desde el principio se mudó con nosotros. Verónica me explicó que su mamá había tenido algunos problemas financieros y que sería temporal mientras encontraba su propio lugar. A mí no me molestó. La verdad, mi casa es enorme, y Gloria era buena compañía. Cocinaba increíble, se encargaba de algunas cosas de la casa, y los tres nos llevábamos bien. Era como tener una pequeña familia funcional por primera vez en años. Durante varios meses todo fue perfecto. Verónica y yo éramos felices, Gloria estaba con nosotros, las cosas en el trabajo iban bien. Yo pensaba, finalmente encontré a alguien que me ama por quien soy. Qué estúpido fui, en serio. Como al año de casados, Gloria empezó a hablar sobre mudarse a su propio lugar. Dijo que había encontrado una casa pequeña que le gustaba, pero que necesitaba ayuda con el préstamo. Me preguntó si podía confirmar los papeles del banco porque su crédito no era muy bueno. Le dije que claro,
que no había problema, que era mi suegra y quería ayudarla. Me mandó los documentos por correo electrónico. Eran como 40 páginas de papeleo legal del banco. Ya sabes cómo son esas cosas, súper densas y aburridas. Pero yo soy CEO de una empresa de tecnología, no un idiota, que firma cosas sin leer, especialmente después de lo que me pasó con Jessica. Empecé a revisar los documentos con calma, página por página, y al principio todo parecía normal. Términos del préstamo, tasas de interés, las cosas típicas que esperas ver. Pero entonces llegué a una sección como por la página 28 que decía algo sobre acuerdos matrimoniales previos y cláusulas de modificación retroactiva. Me detuve ahí porque pensé, ¿qué tiene que ver un préstamo de casa con matrimonios? Seguí leyendo, y lo que encontré me dejó helado. Había una cláusula enterrada en medio de todo ese lenguaje legal que básicamente decía que al cofirmar estos documentos, yo estaba de acuerdo en invalidar cualquier acuerdo prenupcial existente y que mi esposa tendría derecho a 50% de mis bienes en caso de divorcio. Me quedé sentado en mi oficina, mirando la pantalla de mi computadora, sin poder procesar lo que estaba leyendo. Leí esa sección como 10 veces para asegurarme de que estaba entendiendo bien. Lo estaba. Alguien había diseñado específicamente estos documentos para parecer un préstamo hipotecario normal, cuando en realidad eran una trampa legal para anular mi prenup. Y la única persona que tenía motivo para hacer eso era mi esposa, o mi suegra, o probablemente las dos juntas. Sentí como si me hubieran pateado en el estómago. Todas las señales estuvieron ahí desde el principio, y yo fui demasiado ciego para verlas. Los rumores en la oficina que casualmente obligaron a Verónica a pedirme que hiciéramos la relación oficial. Su insistencia en casarnos rápido. El hecho de que su madre se mudara con nosotros inmediatamente. Todo había sido calculado. Cada paso, cada momento. Y yo había caído como un completo idiota. No les dije nada. Esa misma tarde llegué a casa y les dije a las dos que necesitaban irse inmediatamente. Verónica me preguntó qué pasaba, intentó tocarme el brazo y yo me aparté. Le dije, tienen una hora para empacar sus cosas y salir de mi casa. Gloria empezó a llorar y a decir que no entendía qué estaba pasando. Yo solo repetía, una hora, y luego llamé a seguridad para que se aseguraran de que se fueran. No les di explicaciones, no les grité, simplemente las saqué de mi vida en ese momento. Los siguientes meses fueron horribles. La verdad, Verónica me llamaba constantemente, me mandaba mensajes, emails, aparecía en mi oficina. Yo bloqueé todo. Le dije a mi asistente que no aceptara nada de ella. Gloria también intentó contactarme, pero la ignoré igual. Contraté a Andrew, mi abogado, el mismo que me ayudó con el divorcio de Jessica, y le expliqué toda la situación. Él preparó los papeles de divorcio y se los mandamos. Pensé que sería simple, que ella firmaría y ya. Pero Verónica se negó a reconocer los documentos a menos que yo la viera en persona. Andrew me aconsejó que fuera, que probablemente ella quería cerrar las cosas o dar explicaciones, que sería mejor, para ambos tener esa conversación. Yo no quería verla, honestamente, pero entendí que necesitaba hacerlo para poder seguir adelante. Acordamos reunirnos en un restaurante neutral, un lugar público donde no pudiera hacer una escena. Llegó con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando por días. Se sentó frente a mí y empezó a disculparse. Me dijo que lo sentía mucho, que todo había sido idea de su madre, que ella solo había seguido el plan, porque Gloria la convenció de que era la única forma de asegurar su futuro. Dijo que su mamá había crecido en pobreza extrema y que le metió en la cabeza que los hombres ricos siempre abandonan a sus esposas y las dejan sin nada. Que el prenup la aterrorizaba porque significaba que si yo me cansaba de ella, se quedaría sin nada. Lloró. Me suplicó que entendiera, que ella realmente me amaba y que había sido débil por escuchar a su madre. Yo me quedé ahí sentado escuchándola y sintiendo absolutamente nada. Quizás en otro momento, con otra persona, me hubiera conmovido, pero después de Jessica, después de años de ser cauteloso, de finalmente abrirme a alguien que parecía diferente, solo para descubrir que todo era una mentira desde el principio, no podía sentir más que desprecio. Le dije que firmara los papeles y que nunca más intentara contactarme. Pero entonces, Verónica cambió completamente. Se secó las lágrimas y me dijo, está bien, si así lo quieres, pero te va a costar.
Me exigió $3 millones para firmar el divorcio. 3 millones. Le dije que estaba loca, que teníamos un prenup y que no iba a recibir nada. Ella sonrió, y esa sonrisa me dio escalofríos, y me dijo, ah, sí, tu prenup. Pero ¿qué van a pensar los medios cuando les cuente que me fuiste infiel? ¿Qué va a pasar con tu reputación y tu empresa cuando salga en las noticias que el gran CEO James engañó a su esposa joven? No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije que eso era mentira y que nunca le había sido infiel. Ella se encogió de hombros y me dijo, no importa si es verdad o no, lo que importa es lo que la gente cree. Y yo tengo amigas que están dispuestas a decir que te vieron conmigo mientras aún estabas con Jessica, que nuestra relación empezó mucho antes de lo que admitiste, que eres un jefe abusivo que se aprovecha de sus empleadas. Puedo destruirte, James, así que dame el dinero o dame otra opción. Seguimos casados. Tú me das una buena vida. Yo me quedo callada. Y todos felices. Me levanté de esa mesa sintiéndome más furioso de lo que me había sentido en años. Pero también sabía que no podía dejar que ella ganara. Llamé a Andrew esa misma noche y le conté todo. Él me dijo que teníamos opciones, pero que necesitábamos ser inteligentes. Me sugirió algo que al principio me pareció imposible, hablar con Gloria. Resultó que Andrew había investigado un poco y descubrió que Gloria estaba viviendo sola en un apartamento barato después de que Verónica y ella pelearan por algo relacionado con dinero. Tipo, la ironía de que se traicionaran entre ellas después de conspirar juntas para traicionarme a mí era casi graciosa. Casi. Andrew arregló una reunión con Gloria en su oficina. Cuando llegó, se veía diferente de como la recordaba. Más vieja, más cansada, sin esa sonrisa falsa que siempre tenía. Le pregunté directamente, ¿de quién fue la idea? Ella no me miró a los ojos cuando respondió. Dijo que había sido de Verónica desde el principio, que mi esposa había orquestado los rumores en la oficina a propósito, para forzarme a hacer la relación oficial, que había calculado exactamente cuánto tiempo esperar antes de proponer matrimonio, que el prenup había sido su idea para ganarse mi confianza, que todo, absolutamente todo, había sido un plan a largo plazo para casarse conmigo y luego encontrar la forma de anular el prenup. Gloria me dijo que ella solo había participado porque Verónica le prometió que compartirían el dinero después del divorcio, pero que después de que la saqué de la casa, Verónica la culpó por arruinar todo y se negó a ayudarla financieramente, que su propia hija básicamente la había abandonado después de usar su nombre para el préstamo falso de la casa. Le pregunté si estaría dispuesta a testificar sobre todo esto en corte. Ella se quedó en silencio un largo rato y luego preguntó, ¿qué gano yo con eso? Andrew le ofreció algo simple, la casa que originalmente iba a comprar, con el préstamo más $100,000. A cambio, ella nos daría toda la información que necesitáramos y testificaría si era necesario. Gloria aceptó sin dudar. Supongo que la traición es un asunto familiar para ellas. Con la información de Gloria, Andrew pudo construir un caso sólido. Encontramos a 20 personas en mi antigua oficina que estaban dispuestas a testificar que nunca hubo comportamiento inapropiado de mi parte con Verónica o cualquier otra empleada. Conseguimos los mensajes de texto entre Verónica y Gloria, donde discutían los detalles de su plan. Teníamos todo lo que necesitábamos para no solo defender el prenup, sino potencialmente acusarla de fraude. La audiencia final fue como 3 meses después de esa reunión en el restaurante. Verónica llegó con su propio abogado, todavía actuando como si tuviera algún tipo de ventaja. Andrew comenzó presentando toda nuestra evidencia. Los documentos fraudulentos del préstamo, los testimonios de los empleados, los mensajes entre ella y su madre, y finalmente, le dijo que su propia madre estaba lista para testificar en mi favor. Vi cómo la cara de Verónica cambiaba de confiada a pálida en segundos. Le dije directamente, frente a su abogado y al juez, puedes firmar estos papeles ahora y salir de esto sin nada, pero sin cargos criminales, o puedo proceder con acusaciones de fraude y conspiración que probablemente te manden a prisión. Tú decides. Su abogado le susurró algo al oído y ella asintió. Firmó los papeles del divorcio sin decir una palabra. 0 dinero, 0 bienes, nada. El prenup se mantuvo completamente intacto. Lo último que supe de Verónica es que ella y Gloria de alguna forma se reconciliaron y ahora viven juntas en algún lado.
No me importa, honestamente. Andrew me dijo que le di a Gloria la casa y el dinero como prometimos, y hasta donde sé, mantiene contacto mínimo con su hija. La ironía de que terminaran dependiendo una de la otra después de todo es casi poética. Tengo 52 años, trabajo más que nunca en mi empresa, y supongo que debería sentirme aliviado de que Verónica esté fuera de mi vida, y lo estoy, en cierto sentido. Pero también me dejó con esta certeza de que nunca voy a poder confiar completamente en nadie otra vez. La semana pasada, un amigo me preguntó si consideraría volver a salir con alguien eventualmente. Le dije que no lo sabía, que tal vez, o tal vez no. Y eso es suficiente por ahora, supongo.